Por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros no solo el querer, sino también el energizado hacer. Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo firmemente la palabra de vida, para gloria mía en el día de Cristo, de que no corrí en vano, ni en vano me fatigué. Y aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Así también vosotros, regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. Bueno, supongo que en la pantalla estaba la Reina Valera. Yo he leído en la versión textual. El pasaje empieza con las palabras por tanto, lo cual nos remite a lo que habéis estado meditando en estas semanas pasadas. Y para refrescar nuestra memoria, recordaréis que en el capítulo 1, versículo 27, Pablo ha hecho una llamada a una vida consecuente. Acabamos de celebrar las Olimpiadas. Una cosa es empezar a correr cuando suena la pistola o lo que sea. Y otra cosa es seguir corriendo hasta la meta. Esta idea está presente en toda esa epístola, especialmente el capítulo 3, donde Pablo va a exhortar a los filipenses a proseguir hasta la meta como él. Porque si empiezas a correr, no es garantía de que vayas a acabar en la meta. Depende de tu esfuerzo constante. Y Pablo hace esta llamada a una vida coherente. El Señor nos ha llamado. Hemos respondido a su llamada, pero estamos viviendo vidas consecuentes con este llamamiento y esta respuesta inicial. Solamente vivid dignamente, ha dicho 1:27. Vivid dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros, que estáis firmes en un espíritu, con una misma alma. Es interesante ver la similitud de este texto con el primer versículo de nuestro pasaje de hoy. En ambos casos, Pablo dice: ¿esto es cierto, que yo esté entre vosotros o no? Ya sea que vaya yo y os vea, ya sea que esté ausente. Y ahora en 2:12, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Los niños suelen, no siempre, pero suelen portarse mejor cuando los papás están presentes. Si los papás son un desastre, es al revés, que se portan peor cuando los padres. Así que cambiemos de ilustración. Los trabajadores suelen trabajar más fielmente cuando el jefe está presente.
Pero si él se ausenta, entonces hay más relajación, no se esfuerzan tanto. Si Rubén estuviese a vuestro lado toda la semana, os portaríais súper bien. Pero Rubén no puede estar al lado de cada uno toda la semana. No es omnipresente. Tiene muchos dones, pero este no es uno de ellos. Y por lo tanto, no estáis siendo vigilados por hombres. Pero el Señor está siempre presente. Pablo está pidiéndonos que respondamos ante esta exhortación a una vida coherente, como si él mismo estuviese presente. Yo no sé cómo responderíamos si el apóstol Pablo estuviese aquí en persona, pero seguramente tomaríamos muy a pecho sus palabras. Pero él está ausente y ahora nos pide que mucho más en su ausencia prestemos atención a lo que está diciendo. Hay otra razón por la que debemos prestar atención. Pablo acaba de exponer el impresionante ejemplo de Jesús. Nosotros no somos seguidores de Pablo, excepto en la medida que lo es de Jesús. Somos seguidores de Jesús. Y Pablo acaba de explicarnos el ejemplo de Jesús de humildad, de abnegación, de cómo se rebajó a sí mismo. Y es a la luz de esto, por tanto, como ahora nos pide a nosotros que vivamos una vida distintiva. Pero también empieza diciendo, amados míos. Es mucho más fácil responder positivamente a una exhortación si sabes que la persona que exhorta te ama. Y en esta mañana Dios nos está hablando, nos está pidiendo que vivamos vidas coherentes, vidas de acuerdo con el Evangelio que hemos creído. Y quien nos lo pide es quien más nos ama, quien más nos cuida y está siempre con nosotros. Y Pablo expresa esta preocupación suya por la iglesia. En el capítulo 1 hemos dicho, diciendo que vivamos vidas dignas de nuestro llamamiento. Pero ahora nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación. O quizás más literalmente, que alistemos nuestra salvación. Está pidiendo esfuerzo. Nadie ha vivido coherentemente la vida cristiana sin esforzarse. Si tú te dejas arrastrar por la vida, tu vida no será distintiva para la gloria de Dios. Tienes que nadar contra corriente y esto no se hace dejándote llevar por la corriente.
Si no te esfuerzas, descubrirás que no tienes testimonio distintivo. Serás igual a todos los demás, todos los no creyentes que te rodean. Tiene que haber un consciente esfuerzo de nuestra parte. Tenemos que espabilarnos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y ahora algunos están pensando, este predicador está en peligro de predicarnos un evangelio de obras. Veo algunas sonrisas que indican que ya estabais pensando esto. ¿No es la salvación un don gratuito de Dios, recibido solamente por la fe? En casi todas nuestras alabanzas de esta mañana, este ha sido el énfasis. Es muy importante entender bien esta idea. Si tuviésemos que forjar nuestra propia salvación, no hay nada que hacer. Estaríamos eternamente perdidos por definición. La salvación tiene que ser un don de Dios porque nosotros somos incapaces de obrar nuestra propia salvación. Pero esto no significa que no es necesario nuestro esfuerzo. De hecho, casi la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento están exhortándonos de una manera u otra a esforzarnos, porque la vida cristiana es cuestión de esfuerzo. Nosotros somos los que tenemos que preparar las maletas, alistar nuestra salvación. Pero versículo 13, lo hacemos porque Dios es el que está potenciando nuestra posibilidad de preparar las maletas. Vamos de viaje. Es un viaje que dura todos los años que estamos aquí abajo, desde el momento de nuestra conversión. Según cómo andamos en ese viaje, llegaremos a la tierra prometida o no. Tenemos que esforzarnos. Pero cuando lleguemos, miraremos atrás y diremos que solo estamos aquí por la gracia de Dios. Nos esforzamos, pero en realidad, mirando atrás, nos damos cuenta de que solo nos esforzamos porque Dios nos da las ganas de esforzarnos y la fuerza necesaria para esforzarnos. Porque Él es el que potencia no solo el querer, sino también el hacer. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de la soberanía divina en nuestra salvación y la responsabilidad humana. Una cosa no elimina la otra. Dios es quien te potencia. Él te da su Espíritu. El Espíritu Santo en ti despierta inquietud. Coloca delante de ti la imagen del Señor Jesucristo como representación de la meta a la cual tenemos que llegar.
pero no solamente nos inspira las ganas de llegar a la meta, sino también la fuerza interior para poder llegar a la meta. La gracia de Dios en ese sentido no hace innecesario nuestro esfuerzo, hace posible nuestro esfuerzo, hace viable nuestro esfuerzo. El argumento de Pablo no es que puesto que Dios es el que pone en marcha en nosotros el querer y el hacer, por lo tanto tú tranquilo, crúcete de brazos y deja que Dios obra. Este no es su argumento, es más bien que puesto que Dios obra en ti el querer y hacer, vale la pena esforzarte. Si no fuera por esta activación de Dios en nosotros, todo esfuerzo nuestro sería vano. Pero gracias a que Dios suple toda la provisión que necesitamos, vale la pena esforzarnos. El esfuerzo humano y la capacitación divina son complementarios, no contradictorios. Todo esto suena muy técnico, muy complicado. Pongamos un ejemplo, el ejemplo del Éxodo. ¿Cómo fue salvado Israel? Por el brazo poderoso de Dios. Dios intervino con 10 plagas, ¿no? Y luego Dios intervino para sacar a su pueblo de Israel. La liberación de Egipto fue casi totalmente una obra divina. Tu liberación inicial, tu conversión, fue prácticamente todo una obra divina. Pero en el desierto, los judíos tenían por delante 40 años de camino antes de llegar a la tierra prometida. Y ellos mismos tuvieron que caminar, tuvieron que perseverar. Dios no lo anduvo por ellos. Él proveyó maná, proveyó agua milagrosamente para sostenerles y darles fuerza para seguir. Pero ellos tuvieron que levantarse cada día y ponerse en marcha. La pregunta es si queremos nosotros levantarnos cada día y marchar a la tierra prometida para la gloria de Dios como pueblo de Dios, o si nos hemos cansado y preferimos quedarnos postrados en el desierto. La responsabilidad es nuestra y en este texto sobre todo tenemos esta gran llamada a responsabilizarnos por nuestra propia salvación. En el contexto, esta frase no es heterodoxa, es correcta. Tenemos que esforzarnos por alcanzar nuestra propia salvación. La salvación tiene 3 dimensiones al menos. Una dimensión pasada, hemos sido salvos. Una dimensión presente, estamos siendo salvos. Y una dimensión futura, seremos salvos. El autor de Hebreos en un par de ocasiones indica que hemos sido salvos
con tal de alcanzar la salvación en el futuro. Es muy curioso. Él hace que una situación que se ha producido en el pasado y es una realidad en el presente, dependa de algo que queda en el futuro. Pero es porque la salvación tiene estas tres dimensiones. Ahora os estoy liando. Volvemos a lo sencillo. Tenemos responsabilidad. Aunque es cierto que si no fuera por Dios, no seríamos salvos, no estaríamos siendo salvos y no llegaríamos a la salvación futura. Sin embargo, este don de Dios no es incompatible, sino complementario a nuestro esfuerzo humano, cada cosa en su lugar de vida. El fruto del carácter cristiano es obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no hace su obra en nosotros si nosotros somos pasivos, apáticos, o si resistimos al Espíritu Santo. Si nos esforzamos por ser como Cristo, el Espíritu Santo es quien nos ha dado este deseo y quien nos capacita para llegar a la meta. ¿Cómo alistamos nuestra salvación? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Pablo enseguida, en los versículos 14 a 18, nos dice 4 cosas, a mi entender, 4 cosas que debemos hacer. En primer lugar, debemos dejar las murmuraciones y las contiendas. Este énfasis seguramente viene dado porque está escribiendo a los filipenses. A lo mejor si estuviese dirigiéndose a la iglesia de San Boi, el apóstol habría puesto otro énfasis aquí. Pero puesto que en la iglesia de Filipos había problemas a causa de contiendas personales, más adelante se va a nombrar una entre 2 mujeres llamadas Evodia y Síntique, pero había tensión en la congregación, había hermanos que no se tragaban los unos a los otros, había murmuración, crítica negativa. Y todo esto hace daño a la buena comunión y buen funcionamiento de la iglesia. Así que esta es la primera cosa que Pablo menciona. En segundo lugar, dice que tenemos que ser radicalmente diferentes de nuestros vecinos. Y esto nos cuesta diferentes. Nos vestimos igual que ellos, vemos las mismas películas que ellos, escuchamos la misma música que ellos, queremos ser lo más parecidos a ellos que podemos. Pero el Evangelio nos llama a otras ambiciones, otras prioridades, otros gustos, otro estilo de vida. Esto no se caracteriza tanto por nuestra manera de vestirnos o comer,
se caracteriza por algo interno. El mundo vive para el momento. Tú vives para la eternidad. Selah. Como dicen los salmos. Y como he dicho en otras ocasiones, esto quiere decir tela. Tú vives para la eternidad. No te importa sacrificar lo inmediato, lo material, tus gustos temporales, en aras de vivir para el futuro, para el reino de Dios. ¿Sí o no? Gracias. Veo que alguien no se ha dormido todavía. Pablo pide que seamos como luminares en medio de la oscuridad. En la medida en que tú quieres parecerte a todos tus amigos no creyentes, apagarás tu luz. El creyente tiene que asumir esto. Yo soy diferente. Sobre todo si estás en el instituto, esto cuesta. Ser diferente de los compañeros puede conducir al rechazo, a que te hagan el vacío, a que te miren como un bicho raro. Creo que ya habré dicho esto, pero algunas veces hablando a los jóvenes, les pido que repitan conmigo, yo soy un bicho raro. Yo soy un bicho raro. Porque lo eres en comparación con el mundo que está alrededor. No puedes seguir como discípulo de Jesús y no ser diferente. Pero por mucho que la sociedad en la que vivimos hace alarde de su tolerancia, tolera todo menos ser como Jesús. Así que vas a tener que pagar el precio. Si vas a resplandecer como un luminar en medio de la oscuridad de donde vives, tienes que ser diferente. Y tienes que pagar el precio de serlo. En tercer lugar, preparar las maletas para el viaje significa leer, estudiar, asimilar, meditar y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Haciendo firmemente la palabra de vida. Es algo tan claro, pero que cada uno de nosotros considere hasta qué punto estamos haciendo esto. ¿Está la palabra de Dios morando en nosotros en abundancia? ¿Es nuestro alimento diario de verdad? ¿O sencillamente dependemos del culto del domingo por la mañana como un chute para toda la semana?
asir firmemente la palabra de Dios y hacerlo en cuanto a aquellas cosas que el mundo dice justo lo contrario. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios ha hablado? ¿Crees que Dios ha hablado y que su palabra está plasmada en el texto de las Escrituras? ¿Crees que todo lo que dicen las Escrituras es palabra de Dios? Pues entonces obedece. Haz esto una parte de tu vivencia diaria. ¿Qué dice Dios acerca de la comida? Acerca de la manera de vestirme, acerca de mi comportamiento con otras personas. ¿Qué dice Dios? Este debe ser nuestro afán. No ser semejante a los compañeros de trabajo, de estudio, sino ¿qué quiere Dios de mí? Y buscar en la palabra para saber lo que Él quiere. Y finalmente, versículos 17 y 18. Yo lo resumiría como en la idea de disfrutar de la comunión con los hermanos, regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo, pero también con los apóstoles. Pero ¿cómo con los apóstoles? Ellos están muertos. ¿Sí? ¿Vas a convivir con ellos en el futuro? Mejor tener buena comunión con ellos ahora para no tener que agachar la cabeza cuando te encuentres con ellos en el futuro, ¿no? Los grandes santos de Dios sí que han muerto en cuanto a esta vida y están enterrados, pero viven eternamente y son nuestros compañeros en este camino. Cuando te encuentres con Malaquías en el cielo, ¿qué le dirás? Malaquías, tú eres el último del Antiguo Testamento. Esto sí que lo sé. Y Malaquías dirá, ¿y qué piensas de mis profecías? Bueno, muy buenas, muy buenas. ¿Cuál de ellas te gusta más? Y vas a descubrir que Malaquías te va a arrinconar y acosar hasta que descubras tu vergüenza delante de él. Somos hermanos de los apóstoles, somos hermanos de los profetas. Pablo quería tener comunión con los filipenses y que los filipenses tuviesen comunión con él. Nosotros no podemos tener comunión en este mismo sentido porque Pablo no está presente, pero tampoco estaba presente en Filipos y sin embargo quería esta comunión. Y creo que a través de los escritos de Pablo podemos tener comunión con él, en el Señor. Espero que seáis unos enamorados
de Pablo y de los demás escritores de la Biblia. Él es como un hermano mayor en el Señor. Él se preocupa por ti. No porque los santos estén rezando al Señor en gloria, sino porque Él ha dejado esta epístola para tu bien. Así pues, tenemos que preparar nuestras maletas, tenemos que responsabilizarnos. El camino es duro, difícil, pero el que perseverare hasta el final será salvo. Y 4 de las exigencias del apóstol Pablo en cuanto a la preparación de nuestra salvación en este viaje es que dejemos de murmurar, que seamos radicalmente diferentes de nuestros vecinos y compañeros, que conozcamos a fondo la palabra de Dios y que disfrutemos de la comunión con los hermanos, tanto los vivos como los que nos han precedido. Que el Señor nos ayude. Amén.